Todos me conocían como la poseída de Magdala, pero nadie sabe lo que realmente viví esa noche cuando Jesús entró a mi habitación. Prepárate para llorar. Mi nombre es Miriam, aunque muchos me conocían por otro nombre que prefiero no pronunciar. En las calles polvorientas de Magdala, donde el lago de Galilea besa las orillas pedregosas, mi historia comenzó en las sombras más profundas del alma humana. El aire salado del lago se mezclaba con el aroma acre del pescado seco que los comerciantes vendían en el mercado. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos dorados sobre las aguas tranquilas, yo ya había aprendido a esconder mi rostro entre los pliegues de mi manto raído. Las piedras irregulares de las calles de Magdala lastimaban mis pies descalzos, pero ese dolor físico era insignificante comparado con el vacío que carcomía mi espíritu. Vivía en una pequeña habitación en la parte más pobre del pueblo, donde las casas de adobe se apilaban unas contra otras como dientes rotos en una sonrisa desdentada. Las paredes agrietadas de mi hogar apenas contenían los susurros de vergüenza que se filtraban desde el exterior. Los techos de paja dejaban pasar la lluvia en invierno y el calor sofocante en verano, pero era lo único que podía permitirme con la vida que había elegido, o que había elegido por mí. En aquellos días, 7 demonios habitaban en mi interior. No hablo en metáforas. Era una realidad tan tangible como el agua fría del pozo del pueblo o como el pan duro que masticaba cada día para sobrevivir. Eran voces que susurraban constantemente en mi mente, empujándome hacia la desesperación, la ira, el odio hacia mí misma y hacia todo lo que me rodeaba. A veces gritaba en medio de la noche, y mis vecinos, Abraham el carpintero, Raquel la hilandera y el viejo Simeón que vendía aceitunas, cerraban sus ventanas y fingían no escuchar mis lamentos. La serie que muchos conocen como The Chosen o Los Elegidos ha capturado algo de esa época, de esa desesperación que vivían tantas almas perdidas como yo. Pero la realidad era aún más cruda, más visceral. El peso de la culpa se adhería a mi piel como aceite rancio, y cada mirada de desprecio de los habitantes del pueblo se clavaba en mi corazón como espinas de acacia. Recuerdo vívidamente la mañana en que todo comenzó a cambiar. Era el día de mercado, y las voces familiares de los vendedores resonaban por las calles. «¡Pescado fresco del lago!», gritaba Zebedeo desde su puesto, mientras su esposa Salomé organizaba los peces plateados sobre hojas de palma. «¡Higos dulces de Betania!», proclamaba un comerciante viajero, su burro cargado con cestas de mimbre rebosantes de fruta. Yo me movía entre las multitudes como un espectro, envuelta en mi manto hasta los ojos, tratando de pasar desapercibida. Pero las voces en mi cabeza rugían más fuerte que el bullicio del mercado. Una de ellas, la más cruel, me susurraba constantemente que no tenía derecho a estar allí, entre la gente normal, entre las familias que compraban provisiones para sus hogares felices. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado cerca del pozo, en el centro de la plaza del mercado. No era particularmente alto ni imponente físicamente, pero había algo en su presencia que hacía que la gente se detuviera. Sus ojos, oh, sus ojos. Eran como pozos profundos de agua clara, reflejando una luz que no venía del sol, sino de algún lugar infinitamente más luminoso. Vestía una túnica simple de color crema, gastada por el viaje, y sus manos reposaban tranquilamente sobre sus rodillas mientras hablaba con un pequeño grupo de personas que se había reunido a su alrededor. Su voz era suave, pero llevaba una autoridad que nunca había escuchado antes. No gritaba como los rabinos en la sinagoga, no gesticulaba dramáticamente como los predicadores ambulantes que ocasionalmente visitaban Magdala. «El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo», decía, y su voz parecía cortar a través del ruido del mercado, llegando directamente a mi corazón. Cuando un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo, y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Las voces demoníacas en mi cabeza comenzaron a agitarse, como serpientes perturbadas. Una de ellas siseo: «Aléjate de él, es peligroso». Otra murmuró: «No tienes derecho a escuchar palabras de esperanza». Pero por primera vez en años, algo más fuerte que esas voces comenzó a despertar en mi interior. Me encontré acercándome lentamente, manteniéndome en la periferia del grupo. Entre los oyentes reconocí a Joana, la esposa del administrador de Herodes, una mujer elegante cuyo rostro normalmente mostraba una compostura perfecta, pero que ahora brillaba con lágrimas no derramadas. También estaba Susana, la viuda rica que vivía en la parte alta del pueblo, y varios pescadores que había visto remendar sus redes junto al lago. El hombre,
Más tarde supe que se llamaba Jesús de Nazaret. Continuó hablando, y cada palabra parecía dirigida específicamente a los lugares más rotos de mi alma. Habló del pastor que deja 99 ovejas para buscar a la que se había perdido. Habló del padre que corre a abrazar al hijo que había desperdiciado su herencia en tierras lejanas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante, sentí como si pudiera ver directamente a través de todas mis máscaras, todas mis defensas, todas las mentiras que me había dicho a mí misma para sobrevivir. Pero en lugar del juicio que esperaba, vi algo que me dejó sin aliento. Compasión pura, amor incondicional, una invitación silenciosa a acercarme. Las voces demoníacas rugieron más fuerte, llenando mi mente con gritos de advertencia y amenazas. El dolor en mi cabeza se volvió casi insoportable, como si miles de cuchillos se clavaran simultáneamente en mi cráneo. Mis manos temblaron, mi respiración se volvió laboriosa, y supe que tenía que alejarme antes de que perdiera completamente el control frente a todas esas personas. Huí entre la multitud, tropezando con las canastas de los mercaderes, sintiendo las miradas curiosas y preocupadas que me siguieron mientras me alejaba corriendo hacia mi pequeña casa. Una vez dentro, me desplomé sobre mi catre de paja, abrazando mis rodillas contra el pecho, mientras las voces en mi cabeza celebraban mi retirada. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, había escuchado palabras de esperanza dirigidas también a mí. Por primera vez, alguien me había mirado no con desprecio o lujuria, sino con amor genuino. Y esa semilla de esperanza, aunque pequeña y frágil, había sido plantada en el suelo rocoso de mi corazón desesperado. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Magdala y el lago susurraba sus secretos antiguos a la orilla, me quedé despierta preguntándome si realmente podría existir redención para alguien como yo. Las voces demoníacas me aseguraban que no, que estaba demasiado rota, demasiado manchada, demasiado perdida. Pero los ojos de Jesús de Nazaret habían dicho algo completamente diferente. Los días siguientes a aquel encuentro en el mercado fueron los más tortuosos de mi vida. Las voces demoníacas, enfurecidas por lo que habían presenciado, intensificaron sus ataques contra mi mente y mi espíritu. Era como si supieran que su dominio sobre mí estaba siendo desafiado, y luchaban con una desesperación feroz para mantener su control. Durante 3 días no pude salir de mi habitación. Las convulsiones llegaban en oleadas, sacudiendo mi cuerpo como hojas en una tormenta. Abraham, el carpintero que vivía en la casa contigua, golpeó varias veces mi puerta con preocupación, pero yo no podía responder. Mi voz se había convertido en un instrumento de los demonios, emitiendo sonidos que no reconocía como propios. Gruñidos guturales, lamentos que helaban la sangre, palabras en idiomas que nunca había aprendido. La pequeña ventana de mi habitación daba al lago, y durante esas horas interminables de tormento, observaba las aguas tranquilas de Galilea preguntándome si sería mejor simplemente caminar hacia ellas y nunca regresar. El agua se veía tan pacífica, tan silenciosa, tan diferente del caos que rugía constantemente en mi interior. En el segundo día, Raquel la hilandera se atrevió a traerme un poco de pan y agua. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño sencillo, con manos curtidas por años de trabajo con el telar. Sus ojos, normalmente duros por una vida de dificultades, mostraron una compasión inesperada cuando me vio en el suelo de mi habitación, acurrucada en posición fetal, temblando incontrolablemente. «Poa niña», me dijo suavemente, colocando el agua cerca de mi alcance. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está luchando contra fuerzas más grandes que ella misma. No estás loca, estás poseída, y no es tu culpa. Sus palabras fueron como bálsamo en una herida abierta. Era la primera vez en años que alguien reconocía que mi condición no era una elección, sino una esclavitud. Pero incluso mientras sentía gratitud hacia Raquel, las voces rugieron en mi mente. Ella no entiende. Tú elegiste este camino. Tú mereces este sufrimiento. Durante la noche del tercer día, algo extraordinario sucedió. Había caído en un sueño inquieto cuando de repente desperté con la sensación de que no estaba sola en la habitación. La luna llena bañaba el espacio con una luz plateada, y allí, sentado en la única silla de madera que poseía, estaba Jesús de Nazaret. No me sobresalté ni grité. Su presencia irradiaba una paz tan profunda que incluso las voces demoníacas se habían quedado extrañamente silenciosas, como si su mera proximidad las obligara a contener su veneno. Sus ojos brillaban con esa misma luz sobrenatural que había notado en el mercado, pero ahora, en la intimidad de mi habitación destrozada,
pude ver aún más. Vi siglos de sabiduría, océanos de compasión, y algo que me tomó varios momentos reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo experimentaba. Amor incondicional. Miriam, dijo suavemente, y el sonido de mi verdadero nombre en sus labios fue como música celestial después de años de escuchar solo gritos y maldiciones. He venido por ti. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas, lágrimas que arrastraban consigo años de dolor, humillación y desesperanza. Rabí, susurré, mi voz ronca por días de gritos. No sabes quién soy, no sabes las cosas que he hecho, los lugares donde he estado, la inmundicia que llevo dentro. Él se inclinó hacia adelante, y por un momento pensé que iba a tocar mi frente, pero se detuvo, esperando. Lo sé todo, Miriam. Veo tu corazón, no tu pasado. Veo lo que eres, no lo que has hecho. Y vine específicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero las voces... Comencé, y como si hubieran estado esperando esa mención, los demonios rugieron de vuelta a la vida, llenando mi mente con un coro cacofónico de amenazas y blasfemias. Mi cuerpo comenzó a convulsionar nuevamente, y sentí como si fuera desgarrada desde adentro. Jesús se puso de pie entonces, y su presencia llenó completamente la pequeña habitación. Su voz cuando habló no era alta, pero tenía una autoridad que hizo temblar las vigas de madera del techo. Silencio. Salgan de ella. El efecto fue inmediato y aterrador. Sentí como si 7 serpientes venenosas fueran arrancadas violentamente de cada rincón de mi ser. Una por una, las voces que habían sido mis compañeras constantes durante tantos años fueron silenciadas para siempre. El dolor fue indescriptible, como si cada demonio, al ser expulsado, llevara consigo pedazos de mi alma que tendría que aprender a reconstruir. Grité hasta quedar sin voz, mi cuerpo arqueándose de maneras que parecían imposibles. Vi destellos de luz cegadora, sentí un calor abrasador recorrer mis venas, y por un momento terrible pensé que me estaba muriendo. Tal vez lo estaba. Tal vez la persona que había sido durante tantos años tenía que morir para que pudieran hacer algo nuevo. Luego, tan súbitamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio en mi mente era tan profundo que me asustó. Durante años, nunca había experimentado un momento sin las voces demoníacas susurrando, gritando, manipulando mis pensamientos. Ahora, por primera vez desde que podía recordar, estaba completamente sola en mi propia cabeza. Era glorioso y aterrador al mismo tiempo. Me incorporé lentamente, sintiendo como si acabara de nacer. Mi cuerpo se sentía diferente, más liviano, como si hubiera estado cargando enormes piedras sin darme cuenta hasta que fueron removidas. Mi respiración era profunda y libre, llenando mis pulmones con un aire que sabía a posibilidades infinitas. Jesús estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el lago. La luz de la luna creaba un halo suave alrededor de su figura, y cuando se volvió hacia mí, su sonrisa fue más brillante que 1000 amaneceres. ¿Cómo te sientes, Miriam?, preguntó. Traté de encontrar palabras, pero el idioma parecía insuficiente para describir la transformación que había experimentado. Era como comparar la diferencia entre estar ahogándose en un mar tempestuoso y flotar en aguas tranquilas bajo un cielo despejado. Libre. Finalmente susurré. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Él asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. La libertad es tu derecho de nacimiento como hija del Altísimo. Los demonios te robaron eso, pero nunca fue suyo para tomar. Se acercó y se arrodilló junto a mi catre, sus ojos encontrándose con los míos a la misma altura. Miriam, quiero que sepas algo importante. Tu liberación no es solo para ti. Hay miles de personas que necesitan escuchar tu testimonio, que necesitan saber que no importa cuán perdidas se sientan, no importa cuán rotas estén, siempre hay esperanza de redención. Sus palabras despertaron algo dentro de mí que no sabía que existía. Propósito. Durante años había vivido sin rumbo, sin esperanza, sin razón para levantarme cada mañana más allá de la mera supervivencia. Ahora, en un solo momento, me había dado no solo libertad, sino una misión. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. Sígueme, dijo simplemente. Aprende de mí, y cuando llegue el momento, cuenta tu historia al mundo. Cuéntales sobre la noche en que Dios mismo vino a tu habitación rota y te devolvió tu alma. Mientras hablaba, comenzó a amanecer sobre Magdala. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana,
pintando las paredes agrietadas de mi pequeña habitación con tonos dorados y rosados. Pero la luz más brillante no venía del sol. Irradiaba del hombre que había venido a rescatarme de las profundidades del infierno. Ese día marqué el final de mi vida antigua y el comienzo de algo completamente nuevo. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en años, tenía fe en que sería hermoso. Los días que siguieron a mi liberación fueron como aprender a caminar nuevamente, sin las voces constantes de los demonios dirigiendo cada pensamiento, cada emoción, cada impulso. Me encontré en la posición extraordinaria de tener que redescubrir quién era realmente. Era como si hubiera vivido toda mi vida adulta con una venda en los ojos, y ahora, súbitamente, pudiera ver colores que nunca había imaginado. Jesús no se alejó inmediatamente después de esa noche milagrosa. Permaneció en Magdala durante una semana completa, enseñando junto al lago cada mañana y sanando a los enfermos cada tarde. Yo me convertí en su sombra silenciosa, siguiéndolo a una distancia respetuosa, bebiendo cada palabra que salía de sus labios como una mujer que había estado perdida en el desierto durante años, y finalmente había encontrado un oasis. La serie The Chosen, o Los Elegidos, captura maravillosamente algo de esa época, pero la realidad era aún más intensa, más íntima. Cuando Jesús hablaba, no era solo información la que transmitía, era vida misma. Sus parábolas no eran simplemente historias ilustrativas, eran llaves que abrían puertas en el alma que ni siquiera sabías que existían. Durante esos primeros días de libertad, me enfrenté a reacciones mixtas de los habitantes de Magdala. Algunos, como Raquel la hilandera y el viejo Simeón, se regocijaron abiertamente por mi transformación. Raquel lloraba cada vez que me veía caminar erguida, con los ojos claros y la mente en paz. «Es un milagro», susurraba, tocando mi brazo como si quisiera asegurarse de que era real. «Dios no se ha olvidado de nosotros después de todo». Pero otros reaccionaron con sospecha y escepticismo. El rabino local, un hombre llamado Eleazar, cuya barba gris y modales pomposos proclamaban su importancia propia, me miraba con desconfianza cada vez que me veía en la sinagoga. «Las leopardas no cambian sus manchas», murmuró lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. «Y los demonios pueden fingir haber partido solo para regresar con refuerzos». Sus palabras me dolieron, pero descubrí que ya no tenían el poder de destruirme como antes. La voz de Jesús resonaba más fuerte en mi memoria que cualquier crítica humana. «Eres mi hija amada, en quien tengo complacencia». Fue durante la cuarta mañana que Jesús me habló directamente por primera vez desde la noche de mi liberación. Estaba sentado en una roca grande junto al lago, observando a los pescadores preparar sus redes para el día. El sol matutino creaba diamantes danzantes en la superficie del agua, y una brisa suave llevaba el aroma fresco del lago, mezclado con el perfume de las flores silvestres que crecían en las colinas circundantes. «Miriam», dijo sin voltear a mirarme, aunque yo estaba sentada a varios metros de distancia, «ven aquí». Mi corazón saltó. Durante días había anhelado una conversación personal con él, pero también la había temido. ¿Qué si descubría que mi transformación no era tan completa como parecía? ¿Qué si aún había oscuridad en mí que no había detectado? Me acerqué con pasos vacilantes y me senté en la arena a sus pies, adoptando instintivamente la postura de una estudiante ante su maestro. Él se volvió hacia mí, y nuevamente quedé impactada por la profundidad de sus ojos. Era como mirar en pozos que llegaban hasta el centro de la tierra, pero en lugar de oscuridad, contenían luz pura. «¿Tienes miedo?», preguntó suavemente. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Miedo de qué, Rabí?». «De confiar en que tu libertad es real. De creer que mereces el amor que te he mostrado. De aceptar que tienes un propósito más grande que simplemente sobrevivir». Sus palabras fueron como flechas dirigidas directamente al centro de mis inseguridades. Durante días había luchado contra voces sutiles, no demoníacas esta vez, sino completamente humanas, que me susurraban dudas. ¿Y si todo había sido un sueño? ¿Y si los demonios regresaban? ¿Y si no era lo suficientemente buena para la nueva vida que se me había ofrecido? «Sí», admití, mi voz apenas un susurro. «Tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad». Jesús extendió su mano y, por primera vez, tocó mi frente con sus dedos. El contacto fue como electricidad suave, enviando ondas de paz y seguridad a través de todo mi sistema nervioso. «Miriam, escúchame cuidadosamente. Tu pasado no define tu futuro. Los errores que cometiste bajo la influencia demoníaca no son quién eres realmente. Eres una hija del Rey del Universo,
y tu valor no está determinado por tus circunstancias, sino por mi amor por ti. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de alegría pura, no de dolor o desesperación. ¿Pero qué hago ahora, Rabí? No sé cómo ser normal. No sé cómo vivir sin el caos que definió mi existencia durante tanto tiempo. Él sonrió, y esa sonrisa fue como el sol saliendo después de la tormenta más larga de la historia. No te estoy llamando a ser normal, Miriam. Te estoy llamando a ser extraordinaria. Te estoy llamando a caminar conmigo, a aprender de mí, y eventualmente a llevar mi mensaje de esperanza a lugares donde otros no pueden ir. Se puso de pie y extendió su mano hacia mí. ¿Confías en mí lo suficiente para dejar todo atrás y seguirme? Miré su mano extendida. Luego miré hacia Magdala, donde había vivido en esclavitud durante tantos años. Pensé en mi pequeña habitación con sus paredes agrietadas, en las pocas posesiones que había acumulado, en la vida que había conocido, por miserable que hubiera sido. Luego miré nuevamente sus ojos, y vi en ellos no solo amor, sino aventura. Vi propósito. Vi la posibilidad de una vida que valiera la pena vivir, una vida que pudiera hacer una diferencia en el mundo. Tomé su mano. El momento en que nuestras palmas se tocaron, sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ya no era simplemente María Magdalena, la mujer poseída que había sido liberada. Ahora era María Magdalena, la discípula, la seguidora, la testigo de milagros que estaba a punto de presenciar. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Jesús, mientras caminábamos por la orilla del lago, dejando huellas en la arena húmeda. El camino que hemos empezado juntos no será fácil. Habrá personas que te rechazarán por tu pasado. Habrá días cuando dudes de ti misma. Habrá momentos cuando te preguntarás si realmente escuchaste mi voz o si todo fue producto de tu imaginación. Sus palabras eran sobrias, pero no desalentadoras. Había una honestidad en ellas que apreciaba. No me estaba prometiendo una vida de facilidad, sino una vida de significado. Pero también quiero que sepas esto, continuó, deteniéndose para recoger una piedra lisa y lanzarla sobre la superficie del agua, creando círculos concéntricos que se extendían cada vez más amplios. Cada vida que toques con tu testimonio creará ondas que se extenderán por generaciones. Tu historia de liberación se convertirá en esperanza para incontables almas que se sienten perdidas como tú te sentías. Observé los círculos expandirse en el agua, hasta que finalmente desaparecieron en la vastedad del lago. La imagen era poderosa. Una sola piedra, un solo momento de impacto, pero efectos que se extendían mucho más allá de lo que el ojo podía ver. ¿Estás lista?, preguntó. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco del lago, sintiendo la arena cálida bajo mis pies descalzos, escuchando el sonido suave de las olas lamiendo la orilla. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente presente en el momento, completamente viva, completamente esperanzada. «Estoy lista», respondí, y mi voz sonó más fuerte y más segura de lo que jamás había sonado. Así comenzó mi verdadera vida, caminando al lado del hombre que había venido no solo a sanar mi cuerpo y liberar mi alma, sino a mostrarme que incluso las historias más rotas podían ser reescritas con amor, fe y la gracia infinita de Dios. Los meses que siguieron fueron como vivir en un sueño despierto, excepto que cada milagro, cada enseñanza, cada momento de revelación era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida anterior. Viajábamos de pueblo en pueblo, y yo fui testigo de transformaciones que harían palidecer incluso a las producciones más elaboradas de The Chosen o Los Elegidos. La realidad del ministerio de Jesús superaba cualquier dramatización que el arte humano pudiera crear. Nuestro grupo de seguidores había crecido considerablemente. Estaban los 12 discípulos principales, Pedro con su temperamento fogoso y su corazón de oro, Juan con su amor profundo y su juventud ardiente, Mateo con su historia de transformación desde recaudador de impuestos hasta seguidor devoto. Pero también había un grupo de mujeres que, como yo, habían encontrado en Jesús no solo sanidad, sino propósito. Joana, la esposa del administrador de Herodes, había usado su posición y recursos para financiar discretamente nuestro ministerio. Era una mujer elegante, acostumbrada a la vida en palacios, pero que había encontrado en las enseñanzas de Jesús una riqueza que ningún tesoro terrenal podía ofrecer. Susana, la viuda adinerada, había vendido varias de sus propiedades para contribuir a nuestras necesidades diarias. Y luego estaba María de Betania,
hermana de Lázaro y Marta, cuya devoción era tan intensa que a menudo se sentaba a los pies de Jesús durante horas, absorbiendo cada palabra como si fuera maná del cielo. Pero fue durante nuestro viaje a Capernaum que experimenté uno de los momentos más transformadores de mi nueva vida. Habíamos llegado al anochecer, cuando el cielo se teñía de púrpura y oro sobre el lago de Galilea. La ciudad bullía con la actividad vespertina. Pescadores regresando con sus capturas del día, comerciantes cerrando sus puestos en el mercado, familias reuniéndose para la cena. Jesús había sido invitado a cenar en la casa de Simón, uno de los fariseos locales. Era una invitación que había sorprendido a muchos, ya que los fariseos generalmente mantenían su distancia de los maestros itinerantes, especialmente de aquellos cuya interpretación de la ley era menos rígida que la suya. La casa de Simón era impresionante, construida con piedra caliza blanca que brillaba bajo la luz de las antorchas. El patio interior estaba rodeado de columnas elegantes, y el suelo estaba cubierto con mosaicos intrincados que contaban historias de las Escrituras. Como era costumbre, varios invitados adicionales se habían reunido en la periferia del área de cena, esperando escuchar las palabras del maestro visitante. Yo me mantuve en las sombras, como solía hacer en tales ocasiones. Aunque había sido liberada y transformada, aún luchaba con sentimientos de inferioridad en entornos formales. Las voces demoníacas habían sido silenciadas, pero las voces de la inseguridad humana a veces aún susurraban. Jesús estaba reclinado en el triclinio, la mesa baja tradicional, junto con otros invitados distinguidos. Simón había preparado un banquete elaborado: cordero asado con hierbas, pan recién horneado, aceitunas de sus propios olivares, vino de las mejores viñas de la región. Todo era perfecto, excepto por un detalle que me perturbó profundamente. En la cultura de la época, era responsabilidad del anfitrión proporcionar agua para que los invitados lavaran sus pies polvorientos al llegar, así como aceite perfumado para ungir sus cabezas como señal de honor y hospitalidad. Pero noté que Jesús no había recibido ninguna de estas cortesías básicas. Sus pies permanecían sucios del viaje, y su cabello no llevaba el aroma de los aceites de bienvenida. El desprecio sutil de Simón me indignó. Podía entender que un fariseo pudiera tener reservas teológicas sobre las enseñanzas de Jesús, pero negar las cortesías básicas de hospitalidad era un insulto deliberado. Era como invitar a alguien a cenar y luego servirle comida podrida. Mientras observaba esta falta de respeto, algo poderoso se agitó dentro de mí. No era ira. Los días de ira descontrolada habían terminado con mi liberación, sino un amor feroz y protector hacia el hombre que había rescatado mi alma de las tinieblas. Una necesidad abrumadora de honor a aquel que había restaurado mi humanidad cuando todos los demás me habían visto como menos que humana. Sin pensarlo completamente, me escabullí de la casa y corrí por las calles de Capernaum hasta llegar al puesto de un mercader de especias que conocía. Con las pocas monedas que había ahorrado de las limosnas que ocasionalmente recibía, compré un frasco de alabastro lleno del perfume más caro que tenían: nardo puro, importado de tierras lejanas, valioso como oro. El frasco era hermoso, tallado con intrincados patrones florales, del tamaño perfecto para sostener en mis manos temblorosas. Cuando regresé a la casa de Simón, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podrían escucharlo. Lo que hice a continuación fue completamente espontáneo, impulsado por un amor que era mayor que mi miedo, mayor que mi vergüenza, mayor que cualquier consideración sobre qué pensarían los demás. Me abrí paso entre los invitados hasta llegar donde Jesús estaba reclinado. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y pude sentir las ondas de shock y desaprobación irradiando desde varios de los presentes. Simón medio se levantó de su lugar, claramente alarmado. «¿Qué hace esta mujer aquí?», murmuró a uno de sus sirvientes, lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. «¿Cómo se atrevió a entrar?». Pero yo ya no estaba escuchando las voces de los hombres. Mi atención estaba completamente fija en Jesús, que me miró con esos ojos que conocían cada secreto de mi alma y aún así me amaban completamente. Sin decir una palabra, rompí el cuello del frasco de alabastro. El sonido fue como un campanillazo en el silencio súbito que había caído sobre la habitación. El aroma del nardo puro se extendió inmediatamente, llenando todo el espacio con una fragancia que era como respirar el cielo mismo. Comencé a derramar el perfume sobre los pies de Jesús, ese perfume que representaba todo lo que poseía, todo lo que valía, toda mi gratitud por lo que Él había hecho por mí. Pero mientras lo hacía,
Las emociones que había estado conteniendo durante meses finalmente se desbordaron. Lloré como no había llorado desde mi liberación. Lágrimas de gratitud, lágrimas de amor, lágrimas de adoración pura fluyeron de mis ojos como ríos, cayendo sobre los pies de mi Salvador y mezclándose con el perfume caro. Sin tener otra toalla a mano, suelté mi cabello, un acto que en esa cultura era considerado inapropiado para una mujer en público, y lo usé para secar sus pies. El silencio en la habitación era sepulcral. Podía sentir la desaprobación, el escándalo, la crítica silenciosa de los otros invitados. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran los demás. Todo lo que importaba era este momento, esta oportunidad de demostrar mi amor por el hombre que había hecho posible que volviera a vivir. Continué besando sus pies, ungiendo cada dedo con el perfume precioso, usando mi cabello para secar las lágrimas que seguían cayendo. Era un acto de abandono total, de adoración sin reservas, de amor que había encontrado finalmente su expresión perfecta. Fue entonces que escuché la voz de Simón, cargada de desdén y triunfo mal disimulado. Si este hombre fuera realmente profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Sus palabras fueron como bofetadas, diseñadas para humillarme, para reducirme nuevamente a la definición de mi pasado. Durante un momento, sentí el viejo aguijón de la vergüenza tratando de levantarse en mi corazón. Pero entonces Jesús habló, y su voz cortó a través de la crítica como una espada de luz. Simón, tengo algo que decirte. Y procedió a contar una parábola que cambiaría mi vida para siempre. Una historia sobre dos deudores y el perdón, sobre amor y gratitud, sobre cómo aquellos que han sido perdonados de mucho, aman mucho. En ese momento, mientras Jesús defendía mi acto de adoración y transformaba lo que otros veían como escándalo en una lección sobre el amor de Dios, entendí completamente por qué había sido liberada. No solo para mi propio beneficio, sino para poder amar de esta manera, sin reservas, sin límites, sin miedo. Si los años de mi ministerio junto a Jesús fueron como vivir en un sueño hermoso, entonces los días de la pasión fueron como despertar en la pesadilla más oscura que jamás hubiera imaginado. Pero fue en esa oscuridad donde encontré las verdades más profundas sobre el amor, el sacrificio y el poder transformador de la fe. Habíamos llegado a Jerusalén para la Pascua, y la ciudad hervía con una energía extraña y ominosa. Las calles estrechas, normalmente llenas del bullicio alegre de los peregrinos, parecían cargadas de tensión. Los soldados romanos patrullaban en mayor número que de costumbre, sus armaduras brillando amenazadoramente bajo el sol de primavera. Los líderes religiosos susurraban en pequeños grupos, sus rostros marcados por una determinación siniestra. Como tantas veces había sucedido durante nuestros viajes, las multitudes que inicialmente habían aclamado a Jesús con gritos de «Hosana», comenzaron a disiparse cuando sus enseñanzas los desafiaron demasiado profundamente. El reino que él predicaba no era el reino político que muchos esperaban. La liberación que ofrecía no era de la ocupación romana, sino de algo mucho más fundamental: la esclavitud del pecado, del miedo, de la desesperanza. La noche del jueves, después de la cena de Pascua, seguía a Jesús y a los discípulos al jardín de Getsemaní. Había algo diferente en él esa noche, una pesadez que nunca antes había visto. El hombre que había caminado sobre las aguas, que había multiplicado panes y peces, que había resucitado a los muertos, parecía estar llevando el peso de todo el sufrimiento del mundo sobre sus hombros. Me mantuve a distancia, oculta entre los olivos antiguos cuyas ramas retorcidas creaban sombras danzantes bajo la luna llena. Pedro, Santiago y Juan se habían quedado dormidos, agotados por el vino de la cena y la intensidad emocional de los últimos días. Pero yo permanecí despierta, observando a mi Señor luchar en oración con una agonía que hacía que mi propia liberación demoníaca pareciera un juego de niños. Lo vi postrado en el suelo, su rostro contra la tierra, gimiendo con un dolor que parecía venir desde las profundidades de su alma. Sus palabras llegaban a mí en fragmentos llevados por la brisa nocturna. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa». Y luego, con una resolución que me partió el corazón: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Fue allí, en ese jardín silencioso, donde entendí verdaderamente quién era el hombre a quien había seguido. No era simplemente un maestro extraordinario o un sanador poderoso. Era el Hijo de Dios, llevando voluntariamente el peso de toda la humanidad,
preparándose para un sacrificio que ninguna mente humana podría comprender completamente. Cuando los soldados llegaron con Judas, el mundo se volvió loco. Antorchas parpadeantes, gritos, el sonido metálico de las espadas siendo desenvainadas. Pedro, en un arranque de valor mal dirigido, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero Jesús, incluso en el momento de su arresto, mostró misericordia sanando al hombre herido. Los días que siguieron fueron un descenso a un infierno que no sabía que existía. Los juicios simulados, los testimonios falsos, la cobardía de Pilato, la sed de sangre de las multitudes que gritaban, «¡Crucifícalo!». Todo ello se combinó en una sinfonía de injusticia que me dejó tambaleando. Pero fue el viernes por la mañana cuando mi mundo realmente se desplomó. Seguí la procesión hacia el Gólgota, manteniéndome cerca pero no demasiado cerca, mi corazón rompiéndose con cada paso que Jesús daba bajo el peso de esa cruz brutal. La vía dolorosa era empedrada e irregular, y cada vez que él tropezaba, yo sentía como si un cuchillo se clavara en mi alma. Las calles estaban llenas de espectadores. Algunos lloraban, especialmente las mujeres que habían seguido su ministerio. Otros se burlaban, gritando insultos y escupiendo, pero la mayoría simplemente observaba con esa curiosidad mórbida que atrae a las multitudes hacia las ejecuciones públicas. Cuando llegamos al lugar de la calavera, tuve que cubrirme los ojos mientras los soldados lo clavaban a la cruz. El sonido de los martillos golpeando los clavos se quedó grabado en mi memoria para siempre, como un eco que nunca podría silenciar. Sus gritos de agonía atravesaron mi alma como lanzas, pero incluso mientras colgaba allí, torturado y humillado, Jesús seguía siendo quien había sido siempre. Oré por sus ejecutores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Prometió el paraíso al ladrón arrepentido que colgaba a su lado. Cuidó de su madre, encomendándola al cuidado de Juan. María, su madre, estaba allí también, de pie tan cerca de la cruz como los soldados le permitían. Su rostro era una máscara de dolor indescriptible, pero también de una dignidad que desafiaba toda comprensión. Era como observar a la mujer más fuerte del mundo sostener el peso de ver a su hijo morir injustamente. Cuando Jesús gritó, «Consumado es», y inclinó su cabeza, sintiendo que exhaló su último aliento, fue como si toda la luz hubiera sido drenada del universo. El sol se oscureció, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Incluso el centurión romano, endurecido por años de presenciar crucifixiones, declaró, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Los 2 días siguientes fueron los más oscuros de mi vida, más oscuros incluso que mis años de posesión demoníaca. Al menos entonces había tenido a Jesús para esperar. Ahora, él estaba muerto, sepultado en una tumba prestada, y con él parecían haber muerto todas mis esperanzas, todos mis sueños, todo mi futuro. Pero el domingo por la mañana, todo cambió nuevamente. Había ido muy temprano al sepulcro, llevando especias para ungir su cuerpo adecuadamente, un último acto de amor y respeto. El jardín estaba silencioso, envuelto en la neblina matutina que se alzaba del suelo húmedo. Pero cuando llegué a la tumba, la piedra grande que había sellado la entrada había sido removida. Mi primer pensamiento fue que alguien había robado el cuerpo. Corrí hacia adentro y encontré las vendas de lino dobladas cuidadosamente, pero ningún rastro de Jesús. Lloré con una desesperación renovada, sintiéndome como si incluso en la muerte le hubieran robado la dignidad de un entierro apropiado. Fue entonces que escuché una voz detrás de mí. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Pensando que era el jardinero, me volví con lágrimas nublando mi visión. «Señor», supliqué, «si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Y entonces él dijo mi nombre, Miriam. Nadie más en el mundo pronunciaba mi nombre de esa manera particular, con esa mezcla de ternura infinita y autoridad divina. En ese momento, toda la realidad se reorganizó a mi alrededor. No era el jardinero, era Jesús. Estaba vivo. Había resucitado. Me arrojé hacia él, queriéndolo abrazar, pero él gentilmente me detuvo. «No me toques», dijo suavemente, «porque aún no he subido a mi Padre, pero ve y diles a mis hermanos que he resucitado». Y así me convertí en lo que los teólogos más tarde llamarían Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Fui la primera en ver a Jesús resucitado, la primera en recibir la comisión de proclamar la noticia más importante en la historia humana. La muerte había sido vencida, el pecado había sido conquistado,
y el amor había triunfado para siempre. Corrí de regreso a donde estaban los discípulos, mi corazón latiendo con una alegría que era como fuego puro en mis venas. «He visto al Señor», grité, irrumpiendo en su reunión sin ceremonia. «Está vivo». «¡Ha resucitado!». Inicialmente reaccionaron con escepticismo. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verificar mi historia. Pero cuando regresaron, sus rostros confirmaron lo que yo ya sabía. La tumba estaba vacía. Las vendas estaban allí, pero Jesús había resucitado. En las semanas que siguieron, mientras Jesús se aparecía a varios de sus seguidores antes de su ascensión final, entendí completamente el propósito de toda mi historia. Desde mi posesión demoníaca hasta mi liberación, desde mi tiempo siguiéndolo durante su ministerio hasta presenciar su crucifixión y resurrección, todo había sido parte de un plan más grande. Había sido elegida no solo para ser testigo de la gracia transformadora de Dios, sino para proclamarla. Mi historia de redención se convertiría en esperanza para innumerables personas a lo largo de los siglos. Cada vez que alguien se sintiera demasiado roto para ser reparado, demasiado perdido para ser encontrado, demasiado manchado para ser limpio, mi testimonio les recordaría que no existe tal cosa como demasiado perdido para el amor de Dios. El día de la ascensión, mientras observaba a Jesús elevarse hacia los cielos hasta que una nube lo ocultó de nuestra vista, no sentí tristeza, sino una paz profunda e inexplicable. Él había cumplido su promesa, había vencido al mundo, y aunque ya no podía verlo físicamente, sabía que su presencia estaría conmigo para siempre. En los años que siguieron, mientras la iglesia primitiva crecía y se extendía por todo el mundo conocido, continué contando mi historia. En reuniones secretas en casas, en mercados bulliciosos, a mujeres junto a pozos, a cualquiera que quisiera escuchar, proclamé las buenas nuevas de transformación y esperanza. Y ahora, al final de mi vida terrenal, mientras reflexiono sobre el extraordinario viaje que ha sido mi existencia, me llena una gratitud que no tiene palabras. De las profundidades más oscuras de la desesperación, Dios me levantó no solo para salvarme, sino para usar mi historia como un faro de esperanza para otros. La serie, The Chosen, y otras representaciones de esta época capturan algo de la magia y el misterio de caminar con Jesús. Pero la realidad supera cualquier dramatización. La realidad es que cada uno de nosotros, sin importar cuán roto esté nuestro pasado, puede encontrar redención completa en los pies del Salvador. A sus pies encontré la paz, a sus pies encontré propósito, a sus pies encontré amor incondicional, y a sus pies, cualquiera que esté leyendo estas palabras también puede encontrar todo lo que su alma ha estado buscando, el eco eterno del amor. Cuando miro hacia atrás en mi historia, desde las tinieblas de Magdala hasta la luz gloriosa de la resurrección, veo no solo la narrativa de una mujer transformada, sino el patrón eterno del amor de Dios para con la humanidad. Mi testimonio se convierte en espejo donde cada alma puede ver reflejada su propia posibilidad de redención. The Chosen, Winners, los elegidos, han tocado millones de corazones porque nos recuerdan que las historias bíblicas no son cuentos antiguos, sino realidades vivas que continúan desarrollándose en cada vida que encuentra a Jesús de Nazaret. Como yo descubrí en esa pequeña habitación en Magdala, no existe oscuridad tan profunda que su luz no pueda penetrar. No existe corazón tan roto que su amor no pueda sanar. La paz que encontré a sus pies no era simplemente la ausencia de tormento, sino la presencia activa de un amor que transforma, redime y da propósito eterno. Esa paz sigue disponible hoy, en este mismo momento, para cualquiera que tenga el valor de acercarse con su quebrantamiento y decir, «Señor, aquí estoy». Mi historia terminó siendo solo el comienzo. Cada vida tocada por su gracia se convierte en una nueva historia de esperanza, un nuevo testimonio de que el amor siempre triunfa sobre la oscuridad. A sus pies, tú también puedes encontrar la paz. O porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia de fe y transformación espiritual, inspirada en el universo de The Chosen, los elegidos, nos recuerda que ninguna vida está más allá del alcance del amor redentor de Jesús de Nazaret. En cada corazón quebrantado, en cada alma perdida, en cada espíritu desesperanzado, la posibilidad de encontrar paz completa permanece eternamente disponible.